con vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, es visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de 24 de abril del 2025, pues es jueves, primer jueves de Pascua, de esta primera semana de Pascua, no de la octava de Pascua. Así que como es jueves, miren, yo siempre se los digo, ¿no? Hay que ir, acudir, buscar un momentito. Yo sé que no en todas partes pueden tener expuesto el Santísimo los jueves, pero seguramente en las capillas habrá una capillita, en los templos habrá una capilla con el Santísimo. Vayan ahí, tómense un momentito y piensen que este es el primer jueves que no vamos a tener papa en este 2025 y ojalá que ya por lo menos serán dos, ¿no? Más o menos los que nos corresponderán estar sin papa. Yo creo que ya para el jueves, segundo jueves de mayo, o más bien dicho, creo que no, primer jueves de mayo, ya tendremos, no, mentiras, segundo jueves de mayo, ya deberíamos de tener papa. Pero bueno, es un momento duro, ¿no? Y estos días, ya les digo, estoy desorientado, se los admito, estoy completamente desorientado. Es una situación, sí, yo la sentí muchísimo con la muerte de San Juan Pablo II, con la renuncia de Benedicto XVI, no, porque entendía lo que él estaba haciendo. Y entonces, como no fue una muerte, sino la renuncia, claro, fue dura, se quedaba uno ahí como íbamos a navegar aguas completamente nuevas, ¿no? La iglesia nunca había vivido esta experiencia así tan evidente y tan marcada. Gracias a Dios la actitud del Papa Francisco nos sirvió a todos, ¿no? Pero se los prometo, estoy bastante desubicado, no sé, el dolor me tiene bastante golpeado, lo admito y pido mil disculpas porque yo sé que eso no ayuda porque yo paso muy distraído ahora. Y entonces no les ayudo, no les estoy ayudando a profundizar la palabra de Dios, pero espero que seguramente, vamos, de esta salimos, ¿no? Si no el Papa, no honraría yo la memoria del Papa Francisco, pero sí, lo admito que estoy bien tocado. Vamos, sigamos. Son continuaciones, ¿no? Ayer era la curación del paralítico, ahora continúa la meditación y la reflexión, lo que se aprovecha Pedro de las circunstancias. Y luego es continuidad también del evangelio de ayer de los discípulos de Maús, entonces leemos la continuación. Entonces, Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículos del 11 al 26. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos, al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra: israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello somos nosotros testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
tres momentos, ¿no? Podemos partir todo este discurso de Pedro. El primer momento es la reacción de la gente, que está sorprendida porque está viendo al paralítico y que no se les despega. Y entonces esto provoca que Pedro, israelitas, entonces fíjense, este discurso va dirigido a los judíos, sí, va dirigido a ellos en primer lugar. ¿Por qué va dirigido a ellos? Lo explica Pedro. Porque en primer lugar este siervo Jesús ha sido enviado para bendecir a Israel. Y luego, y para que cada uno se aparte de sus iniquidades, dice el texto. Sí, eso es verdad. Es decir, el Mesías es de Israel. Jesús vino a Israel. Claro, la visión universalista, el universalismo que él portaba y que la iglesia asumió, es a posteriori, ¿no? Es decir, lo primero es, claro, que vino a salvarnos a todos, pero ha sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Esto es importante, ¿no? Que Pedro aproveche la circunstancia para hacerle ver, cita el libro del Deuteronomio, cita indirectamente el libro del Génesis. Entonces, lo que está haciendo es, miren, se dan cuenta, ustedes judíos entran en este plan que no era lo que ustedes piensan, ¿ok? No era lo que ustedes piensan. Y por eso la siguiente reflexión, ¿no? Después de hablar, ustedes rechazaron en su presencia, o sea, cuando él ya había decidido a Pilato, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Hace una pequeña síntesis de la historia llamemos, de las últimas horas del Señor Jesús. Pero esta síntesis le lleva a decirle, ¿no? Ustedes rechazaron al justo, ustedes lo rechazaron, ustedes pidieron el indulto de un asesino, de Barrabás, ¿no? Y han dado muerte al autor de la vida, ¿eh? Un asesino, el contraste es que al que quisieron matar fue al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Ahí está, vuelve a aparecer el querigma, no vuelve a aparecer el anuncio de la resurrección, de la pasión, muerte y resurrección. Y luego, aquí es lo que me encanta a mí, ¿no? El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Y la fe es lo que ha hecho que éste esté caminando, que éste esté en pie. ¿La fe de quién? ¿Del paralítico? No, la fe de Pedro y la fe de Juan. Y la fe de la iglesia en ese sentido, ¿no? Ahora bien, hermanos, dice Pedro, yo sé que ustedes, ese es el tercer punto, ¿no? Han obrado por ignorancia. Está casi excusándolos. Primero les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Ya ustedes lo decidieron, prefirieron un asesino. Sí, bueno, pero resulta ser que yo quiero hacerles ver, dice Pedro, que no. Es decir, que realmente sabemos que han obrado por ignorancia, igual que sus jefes, y por eso hay que pedir para que venga el tiempo de la consolación, ¿ya? Para que venga de nuevo Jesús, aunque tiene que quedarse en el cielo hasta que ocurra la restauración universal, dice él. Pero esto es muy bello, ¿no? Si usted no solo se pasa de una constatación de fe, de un anuncio de la fe, de un reclamo frente a lo que se ha hecho, sino que se presenta un proyecto, ¿no? Ay, ustedes, aunque oraron por ignorancia, bueno, conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse para que Dios envíe de nuevo al justo. Bello, ¿no? El Evangelio es la continuidad. De hecho, fíjense, leemos el último versículo, el versículo 35 que hemos leído ayer. Entonces, Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya ayer habíamos leído ese versículo 35, ¿no? Entonces ya lo tenemos, ya sabemos esta narración que hace ese ogunto, se dice en griego, ¿no? Ex ogunto, se junta, como que se junta, ¿no? Se ha sacado todo, se ha contado de manera detallada. Y luego lo alcanzaron a conocerlo, el ñoshere, el conocer, ¿no? Lo conocen en el momento del
Clasei toartú, cuando se parte, el clasos, cuando se ha partido el pan. Bueno, entonces ya. Aquí, en ese mismo momento, aparece Jesús. Es interesante porque habla de aparecer, ¿ok? O sea, y de hecho el término en griego es estar de pie, o sea, es estar parado. O sea, no es que entró, sino que se paró en medio de ellos. Y al pararse en mesoautón, se dice en el griego, está indicando que está en el centro de la comunidad. Es una presencia que va para la comunidad, para la comunidad. Bueno, y luego continúa, no empieza el trabajo porque tetentes se llenaron de temor y enfobó, y acuérdense, las fobias, ¿ya? O sea, les dio miedo. Y entonces ellos, llegan a creer, están pensando que era un espíritu. Lo de fantasma, miren, es una cosa un poco compleja, porque es una traducción mal hecha. Él habla de neume theorien, ver, acuérdense, el verbo teoreo, ver, ya, analizando un neuma, ven un espíritu, ya, y no, por eso lo que quiere probar la iglesia, lo que puede probar, es que se trata de una presencia real, es su cuerpo. O sea, miren mis manos, aquí está, eidete, vean, eidete, véanlo concretamente, ya, y miran mis heiras y mis podas, o sea, las manos, heiras, queiras, y podas, los pies, ¿no? Acuérdense la podología. Bueno, y entonces, claro, toquen, palpen, ese verbo es lindísimo, se la facete, fesate, es decir, es un contacto directo, o sea, es una experiencia, es algo que se puede palpar, que se puede medir, que se puede cuantificar. O sea, la iglesia ocupa decirlo, y la primera comunidad cristiana, que no era un fantasma, no era un neuma, no era un espíritu, era él, realmente, era él en su cuerpo, y por eso, y les enseña de nuevo, ¿no? Les muestra, se les estoy enseñando, pero esta es una manifestación, yo se las enseño, porque para que vean más allá de lo evidente, para que vean más allá, ya estoy como los Thundercats, ver más allá de lo evidente, pero sí, es eso, es ver, pero realmente ver de otra manera. Y como todavía no le creen, es interesante, ¿no? El verbo pisteo, bueno, entonces aquí es apisteutes, es decir, no creen, no llegan a creer, y entonces él les pide algo de comer, brosimón, algo que se puede deglutir, que se puede comer. Para que se den cuenta, hombre, solo que parece ser que cuando uno resucita con hambre. Pero en fin, y entonces vuelve, que se los comió delante de ellos, ahí delante de ellos comió. ¿Ya? El verbo fagueo, ¿no? Fagos es comer, ¿no? Bueno, entonces ahí está probado, absolutamente, es realmente un resucitado que tiene cuerpo. Bueno, y entonces empieza, ya, hombre, entiendan que es para que se cumpliera, acuérdense, el Dei es para que se cumpliera, ya tenía que cumplirse, pero cenai, pleroma, llegar a la plenitud, tenía que alcanzar su cumplimiento, porque toda la escritura, habla de Jesús, y por eso les dionoixen, les abrió completamente el ¿qué? El noum, el entendimiento. Y entonces para que pudieran, sinienai, para que pudieran captar, para que pudieran comprender, para que pudieran llegar a la verdad. De eso se trata, ¿no? Abrir el entendimiento, igual que aquellos discípulos de Maús que necesitaron abrir los ojos, que se los abrieran en la fracción del pan, evidentemente. Bueno, y ya les digo, aparece todo otra vez el pathein, el que tenía que sufrir, pero habría que anastenai, tenía que resucitar. Eso es todo. Y luego, cuidado, aquí viene el tema, pero tendría que ser predicada keruxenai, la metanoia, la conversión. Y ustedes son martures, martures. Ustedes son testigos de esto. Esa es su tarea, jovencitos. Ya me vieron, ya vieron que como, ya me tocaron, ya me palparon, vámonos, que empieza la misión. Claro, Lucas la va a dilatar 50 días, ¿no? Hasta Pentecostés, pero esto es bello, todo lo que se está diciendo, ¿no? Miren, hay un montón de fobias, hay un montón de temores que tenemos todos, que a veces nos paralizan, pero la presencia del Señor, real presencia es lo que debe cambiarnos y ponernos a todos en marcha. Les invito a hacer oración. A veces iré distraído, y a mi vera serás peregrino ignorado. Tú has de notar. Puede que vaya sumido en fracasos, rumiando derrotas, lamentando golpes, arrastrando penas, sin ver el sol radiante. La vida que bulle, tus manos tendidas. Tú toca mi hombro e importúname.
¿Acaso perdido en palabras no escuche tu voz, desvelando lo escrito en el cielo, en la historia, en el acontecer de cada día? Tú grita, quizás no te lo pida, no te abra la puerta, ni me dé cuenta del hambre que nos atenaza, pero tú quédate. Tal vez al conocerte te quiera retener en mi casa, a mi mesa, apresando el instante. Tú te irás de nuevo, dejando en mi pecho el fuego de 1000 hogueras y la alegría del reencuentro. Amén. Yo sé que huele más a Emaús, ¿no? De los discípulos de Emaús, pero está bello, está la conexión. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Bueno, ya saben, es jueves, vamos. Y ahí delante de Jesús Eucaristía digan, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz jueves para todos.